Hola Pablo, buenos días a todos. Eh, Dicen, yo te escucho bastante bien, yo te escucho bastante bien, no sé cómo me escuchen a mí. ¿Escuchan bien a Rodrigo? Rodrigo puede ser una Hola, prueba. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este webinar, buenos días a todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues vamos a Eh, comenzar, Pablo, ¿no? ¿Te parece? ¿Quieres? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que tenemos el gusto de presentarles. Principalmente me gustaría presentarles a nuestro anfitrión, que bueno, a nuestro compañero Rodrigo, cual es el trainer LATAM de Belden directamente, el cual él nos va a dar esta plática, el cual también si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda con la marca, con la cuestión de los cables, de cuestión de calidad estructurado, aprovechen a Rodrigo, es todo un profesional, un experto en el tema. Y muchas gracias, Rodrigo, por este tiempo, esta plática que nos otorgas. Y bueno, te dejo, cualquier cosa, estamos aquí y vamos contestando las dudas. También principalmente si tienen alguna duda en el chat lo pueden hacer o la cuestión de preguntas. Yo estaré ayudando a Rodrigo con las dudas posibles o si van directamente con él pues bueno, al final hacemos un poco de tiempo para poder responder todas esas preguntas y dudas que ustedes tengan. Rodrigo, te dejo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, primero que nada, por este espacio para llegar hacia ustedes. Y gracias también a todas las personas que nos acompañan. En verdad esperamos que este webinar sea de gran utilidad para todos ustedes. A pesar de que ya me presentó Pablo, pues bueno, me voy a presentar yo. Mi nombre es Rodrigo Méndez. Y como bien lo dijo Pablo, pues estoy en el área de Trainer Latam de Belden, ¿verdad? De mi marca. Especialista, obviamente, en todo lo que son soluciones para cobre y para fibra, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este webinar. Como bien lo dice el título, vamos a hablar sobre buenas prácticas de instalación. Y aquí, pues yo creo que surgen muchas preguntas, ¿no? Empezando un poquito, dándoles una pequeña introducción. Yo creo que son muchas dudas las que surgen. ¿A qué me refiero con buenas prácticas, no? Buenas prácticas recomendadas para el óptimo desempeño. Vamos a hablar principalmente de principales prácticas para una buena instalación, ¿verdad? Procesos los cuales nos puedan ayudar para mantener el rendimiento óptimo de nuestros cables. Yo creo que todos los que estamos en este webinar alguna vez hemos instalado algo, sea lo que sea, ¿no? Un cable UTP, un cable coaxial, un cable para audio y video, etcétera, etcétera. Todos estos cables tienen cierta capacidad, tienen ciertos specs, los cuales pues, son los que seleccionamos de acuerdo al dispositivo que queremos conectar, en fin, etcétera, etcétera. Pero esta capacidad que tiene el cable muchas veces se ve digamos, afectada por el proceso que puede llevar de instalación. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Bueno, cuando nosotros doblamos el cable, cuando nosotros pisamos el cable, cuando nosotros hacemos una mala instalación, malas prácticas, eh, obviamente nos van a afectar este desempeño óptimo que nos quiere brindar nuestro cable, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, la mayoría de las veces cuando nosotros instalamos algo, pues no quiere decir que no funcione, pero también no quiere decir que esté funcionando del todo bien, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos un carro último modelo súper deportivo y nos vamos no sé, nos queremos ir tal vez a Pachuca, pero nos vamos por la Libre a Pachuca, que es una carretera que está llena de hoyos, llena bueno, de grava suelta, etcétera, etcétera. Entonces, de nada va a servir que tengamos un carro súper deportivo, porque en esa carretera pues difícilmente vamos a poderle sacar el provecho, ¿verdad? El jugo que requiere. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues obviamente este carro sería nuestro equipo activo y pues bueno, la carretera podría ser nuestros conductores, ¿verdad? Todos nuestros cables. Entonces, como tal es lo que vamos a ver, nos vamos a enfocar un poco en los procesos pasivos, perdón, que serían nuestros conductores. Vamos a entender las cosas también, porque eso es algo muy importante. Vamos a entender el qué no se debe hacer, pero dentro del qué no se debe hacer, vamos a entender entonces el por qué no se debe hacer eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros sabemos que un cable no se debe pisar, que un cable no debemos de darle un martillazo, tal vez no debemos tampoco de apretar un cincho muy, muy fuerte. Sabemos que esas prácticas no se deben de hacer, pero ¿por qué no? ¿Vale? Vamos a tratar de resolver esos porqués a través de esta presentación y bueno, eso es para lo que estamos hoy aquí. Entonces,
También, como les digo, Pablo, si alguien quisiera preguntar algo, está la parte de chats. Por favor, ahí escriban la pregunta. Yo hasta el último, Pablo se las va a tratar de responder. Yo sé que él se la puede responder sin ningún problema. Si hubiera algo mucho más específico, yo les puedo ayudar al final del webinar. Incluso vamos a dejar unos cuantos minutos hasta el final para que yo les pueda responder esas preguntas. Y si alguien quiere abrir su micrófono hasta el final, con toda confianza lo podemos hacer también. ¿Okay? Entonces, pues bueno, voy a cerrar mi cámara para que nos enfoquemos un poquito más en el video, digo, en la presentación, perdón, y continuemos por aquí, ¿ok? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Y bueno, también recuerden que aunque lo que va a explicar Rodrigo sea cableado estructurado, también muchos de estos tips y estas cuestiones que va a explicar Rodrigo nos pueden funcionar a nosotros en cableado de audio, como dice Rodrigo, coaxiales y todo tipo de cableado para audio y video. Exactamente. Entonces, obviamente nosotros nos vamos a enfocar muchísimo a cuestiones más de hablando de un cable de tipos de cobre, como obviamente un cable UTP, pero al final son consideraciones, vamos a pegarnos un poquito también a la cuestión de estándares, de normas y estándares de instalación. Entonces, esas normas y estándares de instalación, pues realmente en ellos entran también los cables coaxiales, los cables de alarma, sistemas de alarma, los cables para audio y video, ¿no? Entonces, pues todo eso lo vamos a estar manejando. Y créanme, vamos a hablar del cable UTP, que es uno de los cables, yo diría, más bonitos, pero a la vez más delicados en su trato. Y por lo tanto, les aseguro que ya trabajar después con un coaxial, seguir estas buenas prácticas, o con un cable para audio y video, para algún sistema de alarma, la verdad es que va a ser bastante sencillo, ¿no? Entonces, bueno, primero es entender también la parte, ¿para qué quiero yo tener un óptimo rendimiento en mi cableado, verdad? Es una pregunta, pues sí, algo absurda, tal vez, pero pues realmente hay que entenderla de esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrece tener un buen sistema en mi cableado? Pues bueno, me ofrece una confiabilidad en el sistema, obviamente, y siempre hay que tratar que excedan los estándares. Como tal, todos mis cables están fabricados con ciertos niveles en los estándares, cumpliendo con ellos, y además de esto, la mayoría de mis cables los rebasa. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que en las capacidades que tiene ese cable, tiene que cumplir con ciertos estándares de fabricación, pero mi marca realmente supera muchas veces esos estándares, ¿no? En prácticamente todos los cables que fabricamos. Y una de las partes más importantes es, pues bueno, una vez que sepamos que este sistema está bien instalado, pues nos va a ofrecer esta tranquilidad, ¿verdad? Una tranquilidad a nosotros como integradores. Vamos a saber que lo que instalamos está bien, que difícilmente nos va a fallar, porque vamos a saber que se instaló y seleccionamos los equipos de la manera adecuada, ¿no? Y además uno de los puntos más importantes, y esto hablando un poquito más de un cableado estructurado, ¿no? ¿Cuál es un punto de los más importantes de tener una infraestructura? Yo creo que el usuario final, lo que él siempre quiere, en primera, es una administración muy rápida y sencilla. ¿Qué me refiero con esto? Si él quiere cambiar del puerto 1 al puerto 5, del 10 al 15, siempre lo quiere hacer en un periodo de tiempo, obviamente, el menor posible, ¿no? Porque siempre eso es un tema en la parte de la infraestructura, pero siempre se requiere que sea en el menor tiempo posible poder hacer algún cambio o solucionar algún problema. Y segundo, es la implementación para poder aceptar crecientes demandas, es decir, que tenga la capacidad para poder aumentar, digamos, su capacidad, su tamaño, ¿no? Es uno de los principales puntos de tener una red de infraestructura. ¿Okay? Y para esto yo creo que es muy importante que conozcamos de entrada las normas y los estándares. ¿Son lo mismo? ¿Ustedes piensan que los estándares son igual que las normas? ¿Existen algunas diferencias? Ahorita lo vamos a comprender, ¿no? Y en la realidad es que la mayoría de las personas, créanme, muchas veces tienen esta noción de pensar que una norma o un código es lo mismo que un estándar. Y la verdad es que son cosas completamente distintas. Pero ojo, aquí voy a abrir un paréntesis grande porque son cosas muy distintas, pero al final van completamente de la mano. Y ahorita vamos a entender eso. Cuando hablamos de una norma o un código, hablamos de algo que es completamente obligatorio. Aquí no es opcional, no es que si yo quiero hacerlo, si no quiero hacerlo, no. Realmente se habla de una cuestión de obligatoria. ¿Okay? Entonces, tendríamos que cumplirla sí o sí. ¿No? Aquí no hay opción. Algunos ejemplos que les muestro aquí es el NEC, que es el National Electric Code en Estados Unidos. En México, pues bueno, la NOM 001, que es la que me habla de todos los cables
de telecomunicaciones, ¿verdad? En esta NOM es donde vienen obviamente mis cables de cobre, mis cables coaxiales, mis cables de fibra óptica y mis sistemas de alarma, ¿no? Entonces, pues esta NOM es donde de telecomunicaciones es la que nos vamos a basar un poco. Y otro ejemplo aquí también, poniéndolo nada más como ejemplo, es el código de construcción de la CDMX o de la Ciudad de México. No sé si todos los que me estén escuchando estemos en la Ciudad de México, pero todos sabemos que en la Ciudad de México es una zona sísmica, ¿no? Ya ven que hoy va a haber, de hecho, una especie, no es un simulacro, pero a las 12 del día va a haber ahí un evento ahí como una especie de simulacro. Eh, pero, ¿qué es qué es lo que pasa entonces hablándoles de estos simulacros? Porque la Ciudad de México es una zona donde obviamente ocurren sismos, ¿no? Una zona sísmica. Entonces, el código de construcción, si yo quiero construir algo en la Ciudad de México, pues bueno, seguramente me va a incluir ahí la parte de riesgo sísmico y por lo tanto debemos de tener una estructura, nuestra casa o lo que sea que construyamos, digamos que construimos una casa de 3 pisos y esta casa debe de tener una estructura que va a soportar hasta cierto grado de sismo, ¿no? De un sismo. Entonces, bueno, eso es lo que nos diría el código de construcción en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero si construyo una casa en Cancún, pues en Cancún no es una zona sísmica, pero hay un código de construcción de esa área y entonces lo que me va a decir ese código de construcción, pues ¿qué va a hacer? Bueno, el código de construcción ahí en Cancún seguramente me dirá que pues es una zona donde podría llegar, no un sismo, pero pues podría llegar tal vez una tormenta tropical, un huracán, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez los materiales con los que se hace esa casa y todo, pues cambien un poco. ¿Para qué? Para que soporte también cierto grado de corrosión por el salitre, por la humedad, en fin, ¿no? Entonces, el código de construcción, pues es también algo normativo, entonces se tiene que cumplir sí o sí. Y la norma, ¿qué es lo que me ayuda a resguardar? O sea, si yo me apego a la norma, ¿qué es lo que me va a ayudar a que yo cuide? La seguridad personal. ¿Y a qué se refiere con la seguridad personal? Pues digamos la seguridad de las vidas humanas, ¿no? De las personas como tal. Entonces, como tal a la norma o el código no le va a importar si tal vez esa casa ya queda deshecha en un sismo, pero lo que le va a importar a la norma o el código es que por lo menos no se caiga la casa para que las personas puedan salir. ¿Me explico? En el caso de la NOM, de la 001, por ejemplo, todos los cables que teníamos en mi marca, todos los cables cumplen con un mínimo grado de flamabilidad. Entonces, eso no quiere decir que los cables no se vayan a quemar, ¿verdad? Pero puede ser que tengan ciertas características las cuales me van a ayudar a que sean retardantes al fuego, o sea, que tarden en quemarse, que el humo que despidan pues sea muy poco tóxico, en fin, etcétera, etcétera. Ciertos niveles en el grado de flamabilidad, los cuales, como les dije, no se refiere a que el cable no se vaya a quemar, el cable se va a quemar, pero la velocidad a la que se quema, el humo tóxico que puede despedir, esos son factores, entre otros, que se pueden alterar con el grado de flamabilidad. Entonces, obviamente, ¿y eso por qué? Porque obviamente si tenemos un edificio donde van viajando unos 1000 cables, pues imaginemos, si los prendemos todos, pues van a prender como un cerillo, si no tienen un grado de frenabilidad, ¿están de acuerdo? Y el humo que pueden despedir, pues podría obstruir para que las personas salieran de ahí, ¿no? Que no pudieran ver por dónde salen del edificio, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, estas normas, pues lo que nos van a ayudar es a que las personas puedan, pues, salvar su vida, ¿no? Como tal. Y el estándar, pues el estándar ya es algo que es opcional, ¿no? Literalmente es opcional. Es decir, si lo quiero hacer, adelante. Si no lo quiero hacer, pues también no pasa nada. Pero obviamente tiene sus ventajas, ¿verdad? Uno de los ejemplos, pues el TIA, es obviamente el americano, que prácticamente esta TIA yo creo que todos lo conocemos, la famosa TIA, y es la que rige prácticamente a todo el continente, ¿no? Desde Estados Unidos, Canadá, ¿no? Porque obviamente Canadá tiene la suya, pero desde Estados Unidos, pasando por México y hasta Sudamérica, prácticamente todos los países utilizamos la TIA. El NICE, que obviamente es el mexicano, y el ISOYE, que es la europea, ¿no? Eh, ¿Y esto qué es lo que me garantiza utilizar el estándar? Pues bueno, me va a garantizar un mínimo de rendimiento, ¿vale? Es decir, yo me pegué a la norma o el código y construimos nuestra casa en el tercer piso, de 3 pisos en Cancún, ¿verdad? Donde seguimos solamente ciertas reglas para que soportara salinidad, humedad, tormentas tropicales, etcétera, etcétera. Entonces cumplimos con esa parte de la norma. Pero imagínense que yo construyera mi cocina en el piso 1 y mi comedor en el piso 3, ¿no? ¿Habría un problema en cuestión de norma o código? No, la realidad es que no. Nosotros nos apegamos a la norma o el código y la casa está construida por la ley, bajo ley, digamos, cumplido con todos los requisitos, ¿sale? Pero la cuestión del estándar me va a decir, Rodrigo, ¿por qué construiste la cocina en el piso 1 y el comedor en el piso 3?
Imagínate que estamos comiendo en el piso 3 y, híjole, hay que bajar por la coca, ¿no? Entonces ahora le baja 2 pisos para ir por la coca y regresa. Y ahora las servilletas o el salero. Entonces imagínense, ¿sería funcional? Esa es la palabra, ¿sería funcional? La realidad es que no, ¿verdad? Entonces, el estándar que me va a decir, Rodrigo, mira, yo te recomiendo que tu cocina esté pegada a tu comedor, porque obviamente son áreas que deben de estar en una convergencia, ¿no? Que tu zona de lavado, donde tienes tu lavadora y todo, pues esté pegado a la zona de tendido, ¿no? Porque obviamente pues igual pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, pues son áreas que tienen, son áreas comunes que tienen que estar pues una del otro lado de la otra, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me va a decir y lo que me va a recomendar mis estándares, ¿no? Apegarme a este mínimo de rendimiento, ¿no? Para garantizarme un mínimo de rendimiento. Y aquí la mente, lo que yo les quería comentar es que el estándar, cuando nosotros nos apegamos al estándar para garantizar este mínimo de rendimiento, prácticamente en automático estamos cumpliendo con la norma o el código. ¿Y esto por qué? Porque los estándares también están diseñados y están hechos muy apegados a nuestras normas o los códigos. Entonces, prácticamente en automático cumpliendo el estándar, y digo, no hablo en todos los casos, porque hay sus excepciones, pero un 90% de los casos, mientras nos apeguemos al estándar, nos vamos a pegar a nuestra norma o código, ¿sale? Entonces, bueno, esas son las diferencias cruciales entre uno y otro. Y ahora vamos a pasar a la parte de los estándares, ¿sale? Vamos a ver unos cuantos estándares, no me voy a detener mucho aquí, los vamos a ver de manera sencilla. Hay algunos, todos son muy importantes, primero que nada, los que vamos a ver. Pero hay algunos que les voy a decir, este palomenlo, porque son como los más cruciales para nosotros. Y yo sé que son los que más les pueden servir a ustedes, ¿ok? Entonces, es importante entender también que los estándares, vaya, es, no es como una gran enciclopedia que esté así que la compres completa y venga todos los estándares. No, realmente los estándares se tienen que adquirir de estándar por estándar. Es decir, ahorita imagínense, ahorita vamos a ver aquí el 568, que ese sería mi estándar. La D es la letra que me dice qué actualización tiene. Realmente va avanzando de la A, B, C, D. Mientras mayor sea la letra en conforme al abecedario, pues la actualización es más reciente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita el 568, versión D, que fíjense, pasa algo muy curioso con este. Este es de los pocos que se me van a dividir así, digamos, en 5 subestándares. Si se dan cuenta, pues todos pertenecen al mismo, ¿va? 578.0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Ok? Entonces, ese estándar, bueno, el punto 0 me va a hablar sobre el cableado de telecomunicaciones genérico para el edificio del cliente. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver la cuestión de distancias dentro de un edificio, en fin, más que nada va a ser más enfocado a funciones dentro de un edificio, ¿sale? En el punto 1, estándares de infraestructura de telecomunicaciones para edificios comerciales. Aquí ya lo vamos a ver como una parte un poco más de planta externa, digamos, comunicaciones entre un edificio a otro, ¿no? Cuando estas distancias, pues, sobrepasan tal vez el límite, ¿no? El punto 2, que para mí es uno de los más importantes me habla sobre edificios comerciales de telecomunicaciones de cableado estándar. Ojo aquí, cableado balanceado de par trenzado. ¿Okay? Aquí es donde surge mi cable UTP. Aquí, en este estándar, en el punto 2, para mí de estos 5 sería el que vamos a palomear. Bueno, este y los de abajo. Eh, ¿Por qué? Porque aquí es donde surge mi UTP, ¿no? Entonces aquí vemos las características que va a tener mi UTP, las categorías que surgen y obviamente cada una de las características que tiene esa categoría. Van a salir sus valores eléctricos también, ¿verdad? Como el Next, el PCL Next, el PCL Son, atenuación, en fin, todo eso lo vamos a ver en esta parte, ¿no? En el punto 2. En el punto 3 pasa exactamente lo mismo, vamos a ver todos sus valores y componentes, pero de la fibra óptica. Y en el punto 4, lo mismo, pero enfocado hacia el coaxial, broadband y componentes, ¿verdad? Pues aquí vienen algunos cables de audio, vienen los coaxiales y vienen algunos de alarma también. Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que vamos a encontrar en este primer estándar. ¿Okay? Entonces, fíjense, después vamos a ir viendo otros estándares. Y como les dije, no es una gran enciclopedia, son pequeños estándares y obviamente ya una vez que tenemos muchísimos de ellos, pues entonces ya podemos nosotros armar nuestra propia enciclopedia, ¿verdad? Pero no es como que nosotros los compremos y vengan todos en una lista, realmente no pasa así. Y ahora a este no le vamos a poner una paloma, le vamos a poner una estrellita porque yo creo que de todos los que vamos a ver es al que más nos vamos a enfocar incluso en este webinar. Vamos a hablar aquí, bueno, este nos habla sobre espacios, trayectorias o canalizaciones dentro del edificio. ¿Ok? Esto quiere decir, pues vamos a ver, aquí vienen todos los factores de, ok, puedo usar tubería,
cómo debe de ser la tubería, qué características debe tener la tubería, cuánto es lo máximo de capacidad que le podemos meter a esa tubería, a una charola, qué cantidad de registros debe de llevar, en fin, ¿no? Los soportes, cada cuánto debe de ir los soportes, el máximo radio de curvatura de un cable, en fin, prácticamente todos esos valores que influyen en la instalación vienen en este 569. Entonces, este 569 de verdad para mí es crucial que ustedes pudieran incluso adquirirlo, porque la verdad es que es un estándar muy, muy, muy bueno para todos los que estamos en este medio y que nos dedicamos a esta parte, ¿no? Ok, después tenemos el 607, que bueno, habla de tierras físicas, que también es un punto muy, muy importante. Para un cableado estructurado, pues es indispensable que todo esté aterrizado perfectamente bien a una tierra física, ¿no? El 606, que me habla de la administración, identificación, etiquetación, toda la parte de identificación, que también es un punto súper, súper importante, ¿no? El tener un cableado súper etiquetado e identificado. ¿Para qué? Para que entonces podamos ofrecerle al cliente, pues, esta administración óptima, un buen desempeño, que todo venga obviamente pues, pues bien acomodado, ¿no? Porque al final yo creo que en esta parte es donde se ve mucho más reflejado la limpieza que nosotros tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Y es algo que al cliente le gusta totalmente. Eh, el 942 me habla de infraestructuras de telecomunicaciones, pero realmente enfocado para lo que sería un data center. El 598 me habla del código de colores para la fibra óptica. El 758, planta externa, propiedad del cliente, distancias y trayectorias. Entonces, este 758 pasa exactamente lo mismo que el primer que está hasta arriba, que es el 569, pero obviamente aquí es en planta externa, es decir, para el exterior, ¿ok? Pero es prácticamente lo mismo. Entonces también es bastante, bastante útil. Pues tenemos el 1005, que me habla del cableado industrial, las características especiales que debe tener este cableado industrial. El 862 me habla de un sistema de cableado para automatización, que realmente este hoy en día no se está manejando mucho todavía, pero créanme que en unos años este estándar va a estar muy por encima de muchos de los que estamos viendo, porque es el futuro realmente a lo que vamos, ¿no? Toda la parte de automatización. Y que es un tema que ahorita nos hemos dado cuenta que, bueno, con este cambio que ya llevamos, pues muchos de nosotros, bueno, no muchos de nosotros, muchos estamos haciendo home office, muchos tal vez no, o alternando, pero todos hemos vivido esta parte de la pandemia y nos hemos dado cuenta que en este año que va, ¿verdad? Pues hemos tenido unos crecimientos a niveles a niveles de automatización, de la parte de webinars, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la anterioridad yo nada más conocía Skype y hoy en día conozco como 50 aplicaciones que sirven para exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues hemos tenido un avance en un año que realmente no se pensaba tener en muchos años, ¿no? Entonces, pues así es como vamos a empezar a crecer de ahora en adelante y por lo tanto la parte de automatización va a ser un tema súper, súper importante en los próximos años, ¿no? El 570 me habla de cableado residencial y sus características especiales. El 1179, lo mismo, pero para hospitales. Y el 4966, lo mismo exactamente, pero para educacional. Entonces, estos últimos tres son las características especiales para cada uno de estos ambientes, ¿no? Tanto residencial como hospitalario como educacional. Entonces, bueno, estos fueron de los principales estándares. Y, y recuerden que hay uno de ellos, que es el 569, que ese sería para mí yo creo que sería crucial, crucial que por lo menos lo mantuviéramos en nuestra cabeza porque lo veamos muy presente, porque la verdad es que yo sé que le van a sacar una gran utilidad a ese estándar. ¿Okay? Y ahora vamos a entrar a una parte un poquito más bonita, más entretenida. La parte de la importancia del trenzado de un UTP, ¿vale? De entender entonces cómo funciona un cable UTP. Como les dije, nos vamos a enfocar ahorita un poco más al UTP. Vamos a entender el qué no se le debe hacer. Sabemos qué es lo que no se le debe hacer a un cable UTP, pero vamos a entender entonces ahorita el por qué no se le debe hacer eso a un cable UTP. ¿Ok? La, Rodrigo, la, antes de que pases a tu la tema, primera parte es entender que existen líneas de transmisión balanceadas y líneas de transmisión no balanceadas. ¿Ok? Y esto hablándolas obviamente como un transmisor, como un cable como tal. Entonces, una línea de transmisión no balanceada, nos vamos a ir primero por abajo, no balanceada, es esta línea que no tiene la capacidad de hacer esta cancelación del ruido, ¿vale? Este famoso ruido, ¿no? Los campos electromagnéticos que todo el tiempo están ahí, en todas partes. Y este famoso, pues como lo conocemos como ruido, pues se va a tratar de estar filtrando en nuestras señales, ¿están de acuerdo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y de cierto modo, pues lo va a conseguir, lo va a conseguir. ¿Y de qué depende si lo consigo o no? Bueno, yo creo que uno de los factores más importantes
es de una buena instalación. Si el cable está muy afectado, si el cable está muy dañado, pues va a ser mucho más fácil para este campo electromagnético poderse colar en el señal, ¿sale? Pero mientras mantengamos una buena instalación, les aseguro que vamos a mantener en óptimas condiciones nuestro cable, y para este famoso ruido o campo electromagnético va a ser mucho más difícil el poder entrar en él, ¿ok? Una línea de transmisión no balanceada, entonces, es la que no puede ser esta cancelación del ruido de modo común, pero aquí yo agregaría una palabrita que sería, unas palabritas que serían por ella misma, ¿ok? Como un ejemplo de este cable, pues podría ser un cable coaxial, que todos hemos visto un cable coaxial, me imagino. En la parte del centro tenemos una línea de cobre, ¿verdad? Un poco más gruesa. Y después en la parte de afuera tenemos un recubrimiento, obviamente, de muchísimos filamentos de cobre, obviamente, que es como una especie de malla, ¿de acuerdo? Entonces, esta malla es lo que ayuda a este cable coaxial. En primera es mi segundo conductor, pero además esta malla me ayuda a, a poder, a poder parar estos campos electromagnéticos y que no se meten en mi señal, ¿sale? Entonces, pues por eso es que es tan maravilloso el cable coaxial realmente, pero no es una línea de transmisión balanceada. ¿Por qué? Porque no lo hace por ella misma, necesita de esta malla que está en la parte externa para poder evitar esta penetración del ruido del campo electromagnético, ¿ok? Y una línea de transmisión balanceada, pues es lo contrario. La línea de transmisión balanceada son las que tienen la capacidad de cancelar esta captación o incluso emisión, ¿verdad? Porque también obviamente todos los cables pues están emitiendo un campo electromagnético como están recibiendo otros campos electromagnéticos. Entonces, estas líneas de transmisión balanceadas tienen la capacidad de cancelar esta captación o emisión de este ruido de modo común por ellas mismas, ¿ok? Y pues un ejemplo aquí muy claro sería nuestro cable UTP. ¿Y cómo lo logra mi cable UTP? Mi cable UTP pues no tiene un recubrimiento. Obviamente estamos hablando del UTP convencional, ¿verdad? El UTP normal. Obviamente hay un cable, el FUTP, que obviamente es un cable que ya trae un foil, que trae una protección, obviamente para el mismo ruido, funciona exactamente igual, pero obviamente protege mucho más con este recubrimiento que tiene un FTP. Y eso es como para unas condiciones mucho más extremas. Algunos de ustedes lo conocerán, me imagino, pero bueno, vamos a hablar del cable UTP simple y sencillo, ¿verdad? Sin esta cobertura, sin este blindaje. Entonces, el cable UTP, ¿cómo logra hacer cómo logra hacer una línea de transmisión balanceada? Ok, como les dije, la línea de transmisión balanceada, pues bueno, todos mis cables, cualquier conductor que exista, al estar transmitiendo algo, recibiendo algo, va a generar un campo electromagnético, ¿verdad? Entonces, cuando viajan dos cables en paralelo, como están estos dos amarillos, y están transmitiendo exactamente la misma señal, y están viajando en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos? Pues que cada uno de ellos va a generar un campo electromagnético, ¿están de acuerdo? Entonces cada uno de ellos está generando un campo electromagnético, pero al estar pegados en paralelo, ¿qué va a pasar con este campo electromagnético de ambos? Y bueno, que el campo electromagnético de ambos entonces se va a sumar, y entonces esto va a generar un aumento en el ruido, en el campo electromagnético, mucho más fuerte. Entonces va a ser mucho más fácil para este campo electromagnético poderse filtrar en mis señales, ¿vale? Y eso pasa con dos cables viajando en paralelo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué surge el cable UTP? ¿Y por qué tiene ese trenzado el cable UTP? Pues bueno, el trenzado que tiene el cable UTP es un trenzado que obviamente completamente es simétrico. Eso quiere decir que es perfecto a lo largo de toda la trayectoria de mi cable, ¿vale? Al mantener esta simetría, yo hago que mantengamos los valores que tiene mi cable. ¿Y cómo funciona entonces esta transmisión? Ok, lo que hace es que empezamos a transmitir, mi cable está enviando la señal desde el emisor hacia el receptor. Al llegar a mi receptor, muchas veces ya llega filtrado ese ruido, o sea, ya se logró colar, ¿no? Aplicándolo de una manera muy sencilla. Ya se logró colar en mi señal. Pero nosotros al hacer ese retorno de mi información, ¿sale? ¿Qué es lo que hago? Pues que al tener este trenzado, digamos que se desfasa esa señal al hacer el retorno 180 grados, es decir, que se invierte mi polaridad, y por lo tanto, ¿qué pasa por el ruido? Se cancela, ¿vale? Se sale de mi señal. Eso obviamente lo logra hacer cuando mi cable de UTP tiene una buena instalación, cuando no tiene muchas afectaciones, pero cuando mi cable a lo largo de los 20 o 50 metros que lo hayamos instalado, hicimos que el trenzado perdiera su simetría, deshicimos el trenzado, pelamos de más el cable, quitamos demasiado forro, los conectores no nos quedaron bien, pues entonces va a haber un punto en el que ese ruido ya no va a poder ser eliminado por mi cable UTP, ¿vale? Y digo eliminado, pero realmente no es eliminado, la palabra exacta es cancelarlo, ¿no? Porque en sí
lo que hacemos con el ruido es que se cancela, se saca de ahí de mi señal, pero el ruido siempre va a estar ahí, volviéndose a tratar de meter, ¿no? Y se va a poder volver a cifrar en mi cable. Pero al final, cuando mi cable siga haciendo este proceso de la comunicación, pues bueno, vamos a estar invirtiendo esa polaridad de mi señal y por lo tanto mi ruido se va a desfasar, es decir, que lo vamos a sacar de mi señal. Entonces, así es como funciona un cable UTP de una manera obviamente pues bastante sencilla de entender. Es un tema mucho más complejo, pero realmente así es como funciona un cable UTP y una línea de transmisión balanceada, ¿no? Entonces, pues esas son de las ventajas principales, que tiene mi cable UTP. La verdad es que eso lo hace ser también un medio de transmisión bastante bueno, ¿vale? Entonces, inclusive hay una regla que me dice que dos cables viajando en paralelo, como estos amarillos, de 8 milímetros viajando en paralelo, me puede generar más ruido que 100 metros de un par trenzado. Entonces, pues imagínense, si seguimos esta regla de los 8 milímetros, pues cuánto le puede estar afectando el que nosotros destrencemos un cable. Y por lo tanto, para mí, eso sería uno de los principales factores en el cable UTP que no se deben de afectar, ¿no? Y eso es algo que por desgracia siempre se afecta. ¿Y eso por qué? Bueno, aquí lo vamos a ver por qué es lo que pasa, ¿no? Los principales errores al instalar. Uno de ellos, el que no debemos de hacer y que casi siempre hacemos, es el destrenzar de más, ¿verdad? Entonces, casi siempre destrenzamos de más. Oye, Rodrigo, pero pues es que ¿cómo no voy a destrenzar el cable si tengo que hacer los conectores, si tengo que hacer, etcétera, etcétera? Bueno, obviamente se tiene que hacer, pero también hay unos estándares que nos dicen cuánto es lo máximo que podemos destrenzar del cable, cuánto es lo máximo que podemos quitar del forro, cuánto es lo máximo que podemos jalar un cable, ¿no? Entonces, para todo eso hay estándares que nos van a indicar, que nos van a garantizar un buen funcionamiento del cable, ¿no? Entonces, bueno, pero el primer punto de estos errores principales al instalar que nosotros hemos visto es el destrenzar de más. Evitemos el destrenzar de más siempre, ¿vale? Otro de ellos es el deformar el conductor. ¿Cuándo se deforma el conductor? Cuando hacemos, por ejemplo, la imagen que tenemos arriba a la izquierda, esta imagen que es como una manita de puerco, ¿no? Que normalmente pasa cuando sacamos el cable de una bobina y no tenemos tal vez el caballete, el burrito donde montarlo y poderlo jalar recto para que el cable no salga de esta manera. ¿Sale? Eso es un error muy común. Y eso pasa con un UTP, con un coaxial, con cables de audio, con cualquier tipo de cable. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos va a obligar aquí el forro? Pues el forro, obviamente, lo que estamos haciéndole esta manita de puerco, pues va a estar presionando por dentro mis cables, los está apretando entre ellos, ¿están de acuerdo? Porque el forro se está apretando, entonces me está compactando ahí todo adentro. ¿Qué es lo que va a pasar con el trenzado aquí también? ¿Se estará deshaciendo mi trenzado? Pues sí, pues lo más seguro es que aquí el trenzado también se esté deformando mi trenzado, ¿no? Y además pasa otro factor bien importante, que es mi tercer factor, los conductores se están juntando. Entonces, imaginemos que el conductor se están destrenzando, que estamos deformando el conductor y que además lo estamos juntando. Entonces, ¿qué va a pasar con esos campos electromagnéticos, con ese ruido que lleva cada uno de mis cables? Pues se van a estar filtrando efectivamente entre cada uno de mis pares. Entonces, por eso estos errores son tan importantes. Estos tres errores son clásicos y en la realidad es que siempre suceden, ¿no? El segundo de ellos, pues bueno, sería por ejemplo esta imagen que tenemos en medio, que es un efecto de manguerazo, ¿verdad? Yo creo que a nadie de aquí le ha pasado este efecto de manguera, ¿no? Que le damos el famoso manguerazo a nuestro conductor. ¿Y qué le está pasando aquí donde está este doblez? Los conductores se me estarán destrenzando? Sí. ¿Se me estarán deformando los conductores con este doblez? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro que sí. Es como si tuviéramos entonces un tubo de agua y ese tubo de agua lo vamos a doblar, ¿verdad? Lo doblamos el tubo de agua y luego lo queremos regresar a su posición original. Pues, ¿qué va a pasar con ese tubo de agua? Difícilmente va a volver a quedar bien, ¿verdad? Va a quedar ahí sesgado, va a quedar una muesca. Obviamente en el cable suena un poco exagerado, pero está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando destrenzamos de más aquí el conductor, pues bueno, estamos destrenzando los conductores, estamos juntando los conductores, deformándolos, etcétera, etcétera. Y estos tres puntos son muy importantes porque pasan prácticamente cuando hacemos cualquier error en la instalación. Vimos ya estos dos, tres efectos. Pero ¿qué pasaría cuando yo pongo una grapa y machuco el cable? ¿Están pasando los mismos tres errores? Sí, la respuesta es sí. Si le pasa a un carro encima al cable, los mismos tres factores también.
Si, si apretamos con un cincho muy fuerte, los mismos tres factores, ¿vale? Y obviamente, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que mis cables se van a ver afectados, van a tener una afectación en su desempeño, ¿vale? Se van a tensar, y eso quiere decir que se tensen, pues para al estar tensos, pues su desempeño va a disminuir, ¿vale? Y eso pasa, digo, como les dije, estamos explicándolo con un cable UTP, pero prácticamente le pasa a cualquiera de mis, a cualquier conductor, ¿vale? A cualquier cable. Y bueno, fíjense, ahora vamos a pasar al máximo destrenzado de un cable UTP, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que podemos destrenzar a la hora de hacer un conector? Bajo estándar, esa tablita es una tablita que se tomó del estándar, ¿eh? No crean que yo la inventé. Es una tablita que la corté del estándar y me están diciendo, ok, de este lado tenemos la categoría. En mi categoría, bueno, la categoría 3 que prácticamente hoy no se utiliza, podemos destrenzar hasta 3 pulgadas, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque esta categoría 3 era una categoría que surgió exclusivamente para telefonía. Entonces, su ancho de banda era demasiado para la telefonía, para lo que requería, lo que requiere voz, para transmitirse voz, digámoslo así. Y entonces, pues podíamos destrenzar de más y no había tanto problema. Era muchísimo lo que podíamos destrenzar. Imagínense 3 pulgadas, pues es bastante. Pero en el caso del Mi 5E, 6 y 6A, que ya son cables solamente que transmiten voz y datos, pues aquí es mucho más crucial el destrenzado. Y por lo tanto es solamente media pulgada, es decir, como 13 milímetros. ¿Okay? Entonces, si yo les preguntara, ¿quién de ustedes ha hecho un conector y solamente ha destrenzado 1.3 centímetros? Yo creo que nadie, ni yo, ¿no? Porque nos costaría mucho más trabajo hacer un conector, es más laborioso, en fin. Pero esto es lo que nos indica el estándar. ¿Para qué? Para garantizarnos un rendimiento óptimo de mi cable. Y tanto de mi 5E como hasta mi 6A, pues bueno, el destrenzado debe ser de 0.5 pulgadas, 13 milímetros. ¿Okay? Una recomendación, muchas veces cuando estamos haciendo esto, llegamos hasta abajo, hasta el nivel del forro, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando llegamos aquí al nivel del forro? Que nosotros pensamos que llegamos aquí, pero la realidad es que se destrenzará un poco más hacia abajo, ¿sí, verdad? Y tal vez sonaba un poco exagerado antes, pero ahora que les expliqué esa regla de los 8 milímetros, pues imaginen que aquí destrenzamos 1, 2, 3 o 4 milímetros. Fácil, yo creo que nos llevamos unos 3, 4 milímetros de destrenzado hacia abajo y ni nos damos cuenta. ¿Vale? Si pasa lo mismo exactamente del otro lado cuando hagamos el otro conector, pues ya tendríamos nuestros 8 milímetros, ¿verdad? Y ahora hay que empezar a aumentar todas las afectaciones que vamos a tener a lo largo a lo largo de ese trayecto que tenemos en esa instalación, en ese cable, ¿no? Entonces, pues de repente vamos a tener otro milímetro, otros dos, otro milímetro, otros dos, otros tres, otro milímetro, en fin, a la hora de sumar, pues ya vamos a tener pues incluso varios centímetros, ¿no? En destrenzado. Entonces, y como les dije, ¿el cable va a dejar de transmitir? No, el cable nunca me va a dejar de transmitir, ¿no? Pero obviamente va a bajar su capacidad, ¿vale? Entonces, una recomendación es que el destrenzado lo hagamos hasta un lugar donde sea visible, ¿verdad? Aquí está obviamente muy exagerado, pero pues bueno, siempre es importante tratar de hacerlo hasta un lugar donde pueda ser todavía visible ese destrenzado, ¿sale? Y que nosotros estemos seguros que no se nos fue mucho más abajo. Y ahora vamos a pasar, fíjense, para que veamos bien esta parte, ¿qué pasa cuando hacemos un conector, un jack de este tipo? Pues bueno, para hacer este jack y siguiendo estos tres pasos que no deberíamos de romper, vamos a ver primero las imágenes, ¿verdad? Tratemos de no ver las gráficas que están abajo, yo sé que es difícil, pero tratemos de ver las imágenes primero de arriba, la de arriba y la derecha. ¿Qué pasa con este jack? Ok, si nos damos cuenta, fíjense, está muy destrenzado, ¿no? ¿Verdad? Está destrenzado, vaya, súper poco. Cada uno de los pares está muy poco destrenzado. Se están juntando entre ellos los conductores, ¿no? ¿Verdad? Tampoco se están mezclando. ¿Se estarán deformando? Pues pudiera ser que sí, ¿no? Que aquí a la hora de que jalamos el cable, pues tenga estos dobleces y de cierto modo, pues el cable se va a estar deformando un poco, pero pues digamos que en la medida de lo posible, lo menor, ¿ok? Entonces, eh, aquí este conector, pues por lo tanto, ¿qué es lo que me va a arrojar su gráfico? La línea roja que tenemos aquí en este escaneo me indica el límite. Abajo del límite obviamente está mal, arriba del límite quiere decir que está bien. Entonces, aquí vemos que todo el límite pues no me lo rebasa nadie, ¿no? Aquí este tachecito me indica cuál es el punto más abajo donde llegamos. Y por lo tanto, pues este sería un conector que está bien hecho, ¿vale? Pero si nos vamos al del lado izquierdo, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Cuánto se destrenzó de los cables? Están bien destrenzados, ¿no? ¿Verdad? Aquí pareciera que está bien el café, pero de repente nos vamos atrás y fíjense, ya no alcanzamos a ver ni cuánto está destrenzado por atrás. Y eso pasa con cada uno de los pares. ¿Se están juntando, se están mezclando? Claro que sí, ¿verdad? Fíjense cómo están mezclándose todos los pares, se están mezclando entre ellos. Entonces, pues también es otro punto importante. Y por lo tanto, bueno, este conector está mal hecho. Y nos vamos a la gráfica de la parte de abajo
¿Y qué me indica el límite? Bueno, pues aquí me está indicando que mi par verde obviamente está por abajo y todos los valores pues están obviamente mal, ¿verdad? Están afectados por esta mala instalación. Y aquí es donde, fíjense, aquí es donde pasa algo bien curioso. Bueno, no curioso, porque ahorita ya lo podríamos entender, pero tal vez sea curioso antes, porque a veces, ¿quién de ustedes ha hecho un conector? Híjole, ya lo probé y no funcionó. Con el escáner o directo al equipo, ya lo probé y no jaló. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues hay que conectarlo otra vez, hay que hacer otra vez los conectores. Y volvemos a hacer los conectores. Ah, ya quedó, ya pasó. ¿Qué le hiciste? No, pues no tengo idea, pero ya déjale, no le muevas porque si no va a dejar de funcionar, ¿no? ¿A quién de ustedes le ha pasado? Me imagino que tal vez a nadie de aquí le haya pasado, pero es algo común, es algo común. Y es muy común, mucho más verlo en este tipo de conectores, ¿verdad? En un conector para cable UTP. Entonces, ¿qué es lo que haría aquí la persona? Pues lo corta aquí, ¿sale? Le corta aquí y lo vuelve a rematar. Cuando un conector, sea el conector que sea, pero vamos a ejemplificarlo con esta imagen. Cuando este conector, si yo lo corto y lo vuelvo a repetir, me va a quedar igual al pasado que hice, o a los dos pasados, o a los 20 o 1000 pasados que haya hecho. Yo creo que es imposible que un conector nos quede igual al otro. Y puede ser que el primero lo hicimos así y el segundo ya de churro pues nos quedó así, ¿vale? Entonces cuando, pues ya pasó, ya mejor déjalo así, ya ni le muevas, ya está funcionando, está bien, ya no lo toques, ya está funcionando. Entonces, eso es lo que pasa cuando se hacen estos conectores, ¿no? Y como les dije, es algo que pasa con cualquier tipo de conector. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hacer un conector. Y para esto entramos a un punto también bien importante, que es bueno, vamos a entrar ya a la parte de procedimientos para instalación. Y entra esta parte de quién de ustedes ha leído, y yo me imagino que algunos sí, me imagino que algunos tal vez no, ¿verdad? Eso ya es algo que ustedes sabrán. Pero, ¿quién de ustedes cuando hace un conector, como les dije, el conector que sea, ha leído la guía de instalación, el procedimiento de instalación de este conector? La verdad es que, digo, yo me incluyo y muchas veces yo no lo he hecho y no lo he leído y mucho más antes, ¿no? No lo hacíamos. ¿Cómo aprendíamos a hacer un conector? Porque Pablito, y no lo digo por el buen Pablito que está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero imaginemos que Pablito, pues así fue como le enseñó Pablito a Rodriguito. Entonces, pues Rodriguito así aprendió a hacer el conector. Y pues Rodriguito tal vez pues veía cómo lo hacía Pablito y él trató de mejorarlo, trató de hacer las cosas bien, pero al final Rodriguito nunca, ni Pablito, ¿verdad? Nunca vieron un procedimiento de instalación. Obviamente si no vieron un procedimiento de instalación, pues mucho menos van a meterse a leer el estándar o la norma, ¿verdad? Para ver estas cualidades que deberían de llevar, ¿no? Estos puntos que deberían de ser hechos, ¿no? Para una buena instalación. Pero ¿cuál es la ventaja de ver un procedimiento? Pues que el procedimiento, al menos en mi marca, mis procedimientos me indican, por ejemplo, aquí se alcanza a ver un poquito que dice 2 pulgadas, porque aquí me está indicando cuánto es lo máximo que debo de cortar de mi forro, ¿vale? Y después me dice cuánto es lo máximo, aquí me indica que se debería, bueno, ya de quitar del forro, que serían las 2 pulgadas, luego rasgar el forro, cómo se debe de rasgar el forro después, para quitarlo, para hacer que el cable nos quede bien, que no vaya a tener alguna rasgadura a la hora de prepararlo, en fin, nos va a indicar cómo se debe hacer el conector para garantizar su buen rendimiento, ¿vale? Entonces, esto es un estándar, digamos que los procedimientos de instalación son un estándar, ¿vale? Pero entonces, nosotros al hacerlos así, pues estamos garantizando que van a funcionar. Y eso, pues, nosotros tenemos procedimientos de instalación, si no para todo, yo creo que para el 99.9% de nuestros productos existe un procedimiento de instalación. Entonces, pues bueno, seguirlo, porque también al seguirlo, mis procedimientos se apegan muchísimo a los estándares y por lo tanto estamos prácticamente cubiertos de que lo estamos siguiendo bien, ¿no? Como debería de ser. Entonces, bueno. Y obviamente el otro punto bien importante es utilizar las herramientas correctas. Que Rodrigo, es que muchas veces en la oficina no tenemos lo adecuado. Yo lo sé, a veces es un tema difícil, pero pues siempre tratar entonces de hacerlo lo mejor posible, lo mejor que podamos. Y les aseguro que ya, ahorita que estamos viendo esta parte, este webinar, que pareciera muchas veces, tal vez cosillas que incluso podríamos decir, ya sabíamos eso, ya sabíamos el otro, ¿no? Pero yo creo que estamos complementándolo de una manera bastante, bastante fuerte. Y les aseguro que el día de mañana que se acuerden de mí, ¿verdad? Se van a acordar de mí el día de mañana que estén haciendo un conector y digan, híjole, ya lo estoy terminando, pero como que no me va a quedar bien, pero aún así lo voy a rematar, lo voy a acabar de ponchar y a ver si funciona. Probablemente ahí ya se pongan a pensar en mí y digan, híjole, pero Rodrigo dijo
que esto tenía que ser así, así, yo lo hice así, pero pues a ver si jala. Pues sí, va a jalar, ¿no? Tal vez sí jale, pero pues como dijo Rodrigo, tal vez no va a jalar del todo bien como como debería de hacerse, ¿no? Entonces, por lo tanto, es que son tan importantes seguir estos procedimientos de instalación, ¿ok? Eh, esta diapositiva de aquí pues, no la voy a mencionar pues, demasiado, realmente nada más se pone como un indicador de lo que serían las distancias máximas cuando se trabaja con cable UTP, eh, los famosos 100 metros que tenemos de capacidad para poder llegar de un lugar a otro. ¿Por qué tenemos 100 metros, no? Si se lo preguntan. Yo, digo, no me quería parar mucho aquí, pero realmente es una de las preguntas más comunes y es el por qué son 100 metros. Y la respuesta indicada y rápida, porque también son muchos otros parámetros, es porque nosotros, al ser fabricantes, tenemos que mantener, como les dije, ciertas normativas también para nuestra fabricación y ciertos estándares, cumplir con ciertas características que debe tener el cable, ¿no? En cuanto a su capacidad principalmente. Entonces, para que yo garantice como fabricante el buen funcionamiento de mi cable, pues obviamente de acuerdo con todo, es un mundo completo, ¿no? De acuerdo a los equipos que hay hoy en día, etcétera, etcétera, pues bueno, para que yo garantice el buen funcionamiento de mi cable, se garantiza a 100 metros, y bueno, así es como se verían más o menos ejemplificados, ¿no? Los primeros 90 metros, que serían en la parte de mi cableado horizontal, ¿sale? Donde venimos del panel de parcheo hacia mi salida de telecomunicaciones, y los otros 10 metros podemos jugar con ellos en los patch ports, de la salida de telecomunicaciones a mis equipos, o en la zona de parcheo, o ir directamente hacia nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, así es como surgen estos famosos 100 metros, ¿no? Y ahora vamos a pasar ya a otra parte mucho más interesante, que es la parte de la canalización en charola. Si yo les preguntara aquí, a ver si alguien de ustedes me contesta aquí en el chat rápido, qué tan llena está esta charola? En porcentaje, ¿qué tan llena creen que esté esta charola? Un 5%, un 10%, un 20%, un 50%, un 100%, ¿no? Un 110%. No sé, ¿cómo cuánto creen que esté llena esta charola? ¿Cuánto se imaginan? 200%, Israel, sí, ¿verdad? Está más que llena, 98%, 90%, está más del 100, ¿verdad? Pareciera que rebasa hasta el nivel. Y fíjense, les voy a decir algo. Digo, sé que no lo estamos viendo. ¿Cómo estamos haciendo este cálculo ahorita? Si yo les pregunto cómo estamos haciendo este cálculo ahorita, les voy a dar la respuesta. El cálculo que ustedes me están haciendo de esta charola se le llama, se le llama augiómetro. Es decir, que simplemente le echamos el ojito a la charola, calculamos más o menos y dijimos, no, pues sí se ve llenita, tiene el 100%, ¿no? Un decir. Cuando en la realidad es que esta charola está llena a su 50%. A su 50% está llena esta charola. Rodrigo, ¿pero qué te pasa, Rodrigo? Estás borracho, nos estás dando el curso medio borracho. No, no, la realidad es que esta charola está llena a un 50% y les voy a explicar el porqué. Estoy tomado, sí, exactamente, ¿no? Pero fíjense, no, para nada, pero ahorita les voy a explicar el porqué. La verdad es que es bastante interesante. Y fíjense, aquí es un error súper detonante porque detona muchas otras cosas, ¿saben? Detona que gastemos mucho más en la instalación, más mano de obra, más tiempo, más materiales. Y fíjense, y fíjate, Jorge, no es tanto que los cables estén en desorden, aunque también pudiera ser un factor muy importante, el desorden, es decir, que tengamos un buen peinado, que eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero fíjense, esta charola realmente, ¿qué es lo que pasa? Déjenme poner rápido el lapicito. Okay. Ay, no. Ok, entonces aquí imaginemos que está lleno al su 50%, aquí, ¿no? Que esta línea verde es más o menos el 50%. Imaginémoslo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cables? Pues los cables, la forma de los cables usualmente es más o menos redonda. ¿Están de acuerdo? Entonces, al tratar de acomodarlos en la charola, pues digamos que vienen así. ¿Ok? Están muy feos mis dibujos, pero para que lo entendamos. Y lo mismo pasa en la parte de arriba, ¿no? Tienen los cables, están redonditos, están así. Al ser redondos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos estos espacios que voy a pintar en rojo, todos estos espacios que tenemos aquí así, todo esto así, estos huequitos que quedan entre los cables, pues, ¿qué son? Literalmente, ¿qué son? Pues son espacios que están completamente vacíos. ¿Están de acuerdo? Son espacios que están completamente vacíos. Entonces, obviamente, si los cables fueran cuadrados, ¿no? Si mis cables fueran cuadrados, pues podríamos empatarlos perfectamente uno al lado del otro y uno abajo del otro. Y entonces no tendríamos espacios vacíos. ¿Están de acuerdo? Si fueran cuadrados los cables, pero eso no es así. Los cables no son cuadrados. Entonces, al ser redondos, pues tenemos muchísimo espacio, digamos, perdido. Muchísimo espacio ahí perdido. Imaginemos que yo estos cables que tengo en esta charola los licúo, ¿verdad? Yo sé que eso no puede ser, pero imaginemos que yo todos estos cables los meto a una licuadora gigante, meto los cables
Y entonces una vez que ya hice un caldo de cables, los voy a vertir sobre la misma charola. Y les aseguro que ahora al vertirla, sí va a llegar entonces hasta aquí, hasta mi 50%. Pero aquí pues ya va a ser la diferencia, es que sí va a estar perfectamente bien llena mi charola de ese líquido que estamos virtiendo en él. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que la mayoría de las veces cuando nosotros hacemos esta consideración, la hacemos simplemente a geómetro. Para nosotros, el 50% de la capacidad es tenerla llena a la mitad. Cuando en la realidad, pues ahí estamos llenándola al 50%, pero del 50%. ¿Están de acuerdo? Y no el 50% del 100% de mi charola, que sería hasta el nivel de arriba de mi charola, hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Ya me expliqué más o menos. Entonces, eso es lo que pasa. Imagínense ustedes, ahora seguramente van a estar pensando y van a decir, híjole, la instalación del otro día le metí un charolón y lo dejé nada más a la mitad. Y entonces, pues gastamos mucho más en charola, como les dije, la soportería es más cara cuando es una charola más grande, entonces hacemos que el cliente gaste más, ¿no? Definitivamente. Si el cliente lo paga o ya lo pagó, pues bueno, ya mejor ni hablar, pero en la realidad es que para instalaciones futuras, pues este punto de la canalización es una gran ventaja que podemos ganar si hacemos si utilizamos esta fórmula que tengo aquí. Y aquí me está diciendo esta formulita, ok, aquí es importante si le quieren tomar una foto o algo, es muy simple de entender. Tenemos que seleccionar el área que tenemos que usar de la charola, obviamente. por el ancho, por la profundidad, ¿están de acuerdo? El punto 5 me representa el porcentaje de la charola que va a estar lleno. Por el ancho después, por la profundidad que tiene mi charola, ¿vale? Entonces aquí va a salir el área que tiene mi charola, el área utilizable que tiene mi charola. Todo tiene que estar, como estamos viéndolo aquí, en milímetros, ¿ok? Entonces aquí me obtengo ya el área que tengo de mi charola. Y ahora vamos a obtener el área que tenemos de un cable, ¿vale? El cable que vamos a utilizar. Entonces, ok, es pi, porque obviamente pues, es al ser más o menos circular, se considera con pi por el diámetro del cable al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí tenemos pi por el diámetro del cable al cuadrado y esto se va a dividir entre 4. Y entonces vamos a obtener este otro valor que nos va a indicar cuál es el diámetro de este cable. Y ya lo vamos a sustituir en esta última fórmula. Área utilizable de la charola, ¿sale? Por el área de un cable. ¿Ok? Y nos vamos a tener que 7500 entre 64, es decir, que nos van a caber 617 cables en esta charola. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se tiene que considerar el área perdón, la cantidad de cables que podemos utilizar dentro de una charola. Y no simplemente, como les dije hace rato, pues echándole el ojito y decir a la mitad. Si no, imagínense, o sea, la charola llena la mitad y toda la parte de arriba vacía, no se les hacía un desperdicio de charola. Yo creo que para muchos de nosotros ahorita nos está haciendo más sentido, ¿no? Esta parte de la charola y es un punto bien, bien importante. Pero bueno, ya no nos vamos a tener aquí tanto, vamos a seguir avanzando a la otra. Claro que sí, porque yo creo que, no sé si la grabación, sí, estamos teniendo una grabación, pero también la presentación la van a poder tener, ¿ok? Ya el compañero aquí, Pablito, nos va a ayudar a repartirla a todos ustedes, ¿ok? Por nada. Y bueno, ahora vamos a pasar a la canalización en tubería. Perdóneme, me brinqué otra parte importante. Ya por metí en otras cosas, ¿verdad? Soportes máximo a 1.5 metros. Es decir, que no puede ir un soporte más lejos de 1.5 metros uno del otro, ¿verdad? Y esto pues para que no se caiga. Y como muchas veces digo, si lleva 10 cables y se le cae a una persona, pues no pasa nada, pero si lleva 100 cables y se le cae ahí a un cristiano, ¿verdad? Pues obviamente, pues imagínense qué es lo que puede pasar, ¿no? Lo podemos pues afectar bastante, ¿no? Incluso, pues imagínense, ¿no? Bueno, ya ni pensemos qué más le podría pasar, ¿no? Pero pues, podríamos tener ahí grandes riesgos. Y el uso de accesorios adecuados, siempre el uso de accesorios adecuados. Para la charola, pues de los montajes que se utilizan para la charola, hay charolas que traen tapa, hay charolas que no traen tapa, como nosotros la queramos, eso no pasa nada. Hay charolas que son de plástico o son de metal, cualquiera de las dos está bien. De preferencia, obviamente, yo les diría de metal, ¿verdad? Para salir de la charola hacia tubo, hay accesorios, ¿vale? Hay accesorios que es como una especie de resbaladillita que se agarra de la charola y sale hacia un tubo. Entonces, todos los accesorios se deben incluir, ¿ok? Y después vamos a pasar a la canalización con tubería. Aquí en la canalización de tubería, pues ya cambia un poquito. Son máximo, en la distancia entre registros, fíjense. Si tenemos ya un registro aquí y tengo otro registro aquí, esta distancia puede ser hasta, hasta 30 metros. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Siempre y cuando sea en una línea recta. O inclusive, fíjense, o inclusive si fuera así. Fíjense, aquí tenemos el segundo punto que dice máximo 2 curvas entre registros. Entonces, si es
lineal 30 metros, no hay ningún problema. Si lleva una curva, que digamos que está aquí la curva, y después bajamos y llegamos al otro registro, pero estamos cumpliendo con los mismos 30 metros, ¿vale? Tal vez aquí esta curva tal vez la pusimos y la curva está a los 15 metros, ¿sale? Entonces, mientras tenga solo una curva, podemos seguir cumpliendo con la regla de, ok, todavía no estamos rebasando las máximo dos curvas, entonces podemos mantener los 30 metros de un registro a otro, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si entonces yo aquí vengo aquí con mi tubería, entonces bajo con la primera curva, y la primera curva aquí ya no va a estar a los 15, digamos, aquí esta sí va a estar a los 4 metros, ¿vale? Y después tenemos aquí la segunda curva, y esta segunda curva está a los 9 metros. ¿Y qué va a pasar entonces cuando pusimos la segunda curva? Pues aquí ya no hay opción. De inmediato, cuando pusimos la segunda curva, tenemos que poner un registro. Aquí ya los 30 metros no aplican. En cuanto se pone la segunda curva, debemos de poner un registro. Y esto aquí, pues imagínense, tenemos el 4 y a los 9 metros, registro. Pero si tuviéramos la primera curva al metro 1 y la segunda al metro 3, en ese momento se pone un registro, ¿verdad? Yo sé que suena muy exagerado. Decir, híjole, Rodrigo, imagínate si fuera una instalación llena de curvas, pues no, pues no sería, no sería problema Israel, ¿no? Pues yo creo que sería lo mismo Israel si fuera así, pero bueno, eh, esa sería la diferencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esta parte. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros queremos poner un cable en una charola, pues la charola la montamos el cable y si lo queremos quitar, jalar, mover, pues no corre tanto riesgo, ¿están de acuerdo? Pero en caso de una tubería, pues ¿cómo se mete el cable en una tubería? Pues lo tenemos que empujar, luego lo tenemos que jalar para sacarlo del otro lado, ¿no? También existe bajo estándar un máximo tensión de jalado que podemos ejercer, una máxima fuerza de jalado, por decirlo así, que podemos ejercer dentro del, dentro del cable, ¿no? Pero bueno, fíjense. Entonces, pues aquí pasa ya la parte de las dos curvas. Entonces, inmediatamente cuando se ponga la segunda curva, debemos de poner un registro, ¿ok? Y después pasa lo mismo que en la cuestión de la canalización en la charola. Los soportes máximos deben de estar a 1.5 metros, uno después del otro, ¿vale? Y aquí, ¿qué pasa ya en el porcentaje de llenado que puede tener un tubo? Aquí ya es del 40%. Entonces, máximo podemos tener un llenado de 40% de los cables para una tubería, ¿ok? Aquí ya no es el 50%, aquí es el 40%. Obviamente aquí el problema, como les dije, es que el cable pues lo vamos a tener que estar jalando para meterlo o sacarlo. Y existe un máximo, como les dije, bajo estándar, una máxima tensión que le podemos dar a ese cable, que es 110 newtons, que más o menos equivalen a 22 libras, que son como 11 kilos. Entonces, más o menos una tensión de 11 kilos máxima es la que podríamos ejercer en un cable. Pero pues realmente, ¿quién de nosotros nos vamos a poner a a medir esta fuerza que le estamos ejerciendo al cable, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Y pues el último parte es el uso de accesorios adecuados, ¿vale? Conectores, contra, monitor, registros de la medida correcta del tubo, obviamente, ¿vale? Entonces, el monitor es este que tenemos aquí, que es una parte bien importante. Este monitor se pone aquí en la puntita de este conector, ¿sale? ¿Y para qué sirve? Este conector normalmente aquí, toda esta orillita tiene rebabas. Entonces, obviamente, cuando nosotros jalamos el cable, pues nos va a ayudar a romperlo, ¿verdad? Que lo podamos romper, que lo podamos dañar. Y el monitor es un elemento vital, es un elemento vital que además, yo me atrevo a decir que los instaladores o los integradores no lo ponen no por costo ni porque les encarezca, porque es un aditamento que vale centavos, ¿están de acuerdo? Pero si no se pone, es porque muchas veces incluso hasta da flojera poner eso, ¿no? O muchas veces ya metimos el cable y ahora, ¿cómo vas a poner los conectores? Pues ya es imposible. Entonces, pues bueno, pero es una herramienta bastante importante. ¿Okay? Y aquí tenemos una tablita donde vamos a ver, esta es una tablita rápida, para que ustedes le tomen aquí foto, si quisieran, eh, donde vamos a tener del lado izquierdo, tenemos el tubo conduit, ¿verdad? Tubo conduit y la medida de ese tubo conduit, ¿vale? Dependiendo de la medida que sea el tubo, pues, y el diámetro que tenemos en el cable va a ser la capacidad de cables que puede llevar. Es decir, si tenemos un tubo conduit de 1 pulgada, y mi cable, digamos, en mi marca, que es aproximadamente del punto 23, pero vamos a tomar uno más alto, que es punto 24. Punto 24 que mide el diámetro de mi cable y 1 pulgada que es mi tubo, eso quiere decir que me caben 6 cables. ¿Están de acuerdo? Si fuera el punto 24 y mi tubo fuera de 2 pulgadas, pues eso quiere decir que me caben entonces 20 cables. ¿Va? Entonces, bueno, esta tablita pues les puede funcionar ahí en alguna instalación previa, ¿no? Que quieran hacer.
Perfecto. Y vamos a pasar a otra parte, el radio de curvatura del cable. Hay una diferencia crucial entre un radio de curvatura, ¿verdad? Y hay muchos que le hacemos hasta un ángulo de curvatura, que es cuando le hacemos prácticamente lo dejamos en L. Entonces, obviamente el radio de curvatura de un cable debemos siempre, siempre de cuidarlo. El radio de curvatura para un cable de cobre, un UTP, es de 4 veces su diámetro, ¿no? Y para una fibra óptica, pues dice ya aumenta, es más amplio el radio de curvatura, es 10 veces su diámetro, ¿no? Obviamente la fibra óptica, pues al ser un cristal, al ser un vidrio, pues es un poco más, más fácil de que se pueda romper, por decirlo así. Pero también créanme que la fibra óptica es un elemento bastante, bastante resistente. Entonces esto nos puede ayudar mucho en la instalación. La verdad es que la fibra óptica para nosotros es un elemento bastante noble. Pero bueno, este radio de curvatura es un radio de curvatura que nos indica el estándar. ¿Para qué? Para garantizar que una instalación va a estar bien y que no vamos a dañar nuestro cable. ¿Ok? Esta no me voy a detener mucho, pero solo quiero mencionarles que tenemos nosotros para la parte de etiquetación, ¿verdad? Como vimos, etiquetación es muy importante. Como mínimo, yo creo que nosotros para un sistema certificado pedimos por lo menos en paneles, placas y el cable que esté identificado, ¿sale? Pero fíjense, realmente esto a nosotros como tal, a mí Belden como tal, pues no me importa tanto lo que ustedes hayan, cómo hayan etiquetado, ustedes escojan su nomenclatura, etcétera, etcétera. Pero aquí realmente los que se pueden meter en problemas si esto no está etiquetado, pues son ustedes, son los instaladores, los integradores, son los que pueden tener este problema. Porque el día de mañana que este cliente les pida hacer alguna modificación, pues van a ir ustedes ahí a batallar para estar jalando cablecitos de uno en uno para ver cuál era. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí es una parte importante. Y aquí nomás mencionarles que nosotros tenemos un sistema. El sistema se puede bajar el driver completamente gratuito, que se llama Label Flex. Y tenemos las etiquetas hechas a la medida para cualquiera de nuestros sistemas prácticamente. Tanto para paneles como para placas, como para el cable, para diferentes tipos de cable. Entonces, todas las etiquetas se tienen. Las etiquetas solamente se adquieren por separado, se tienen que comprar y se pueden imprimir en cualquier impresora a través del driver que es gratuito. ¿Ok? Y créanme que la verdad es que sí, sí funciona bastante, bastante bien. Velcros contra cinchos. ¿Se pueden utilizar cinchos en una instalación? ¿Creen que, creen que las medidas del cincho se puedan instalar? Joel, las medidas de mi tabla son incorrectas, Joel. No sé, no sé la verdad si, digo, según yo sé que pienso que están bien porque son las medidas que realmente no las obtuve yo. Esa es una tabla que viene en nuestro estándar, entonces, bueno, no en nuestro estándar, vienen en los estándares. Entonces, esas tablitas que les he pasado son tablas que vienen en los estándares. La verdad es que no creo que estén mal, pero bueno, podríamos checarlas también, ¿no? Pero bueno, velcros contra cinchos. Los cinchos se pueden utilizar, son permitidos o no están permitidos, ¿no? La realidad es que sí están permitidos. Bueno, no es que estén permitidos, pero no hay nada que nos diga que están prohibidos, ¿vale? Eso quiere decir que los podemos utilizar sin ningún problema. Como tal, pues yo que recomiendo usar velcros, porque a diferencia del cincho, pues el velcro en primera me brinda una estética mucho, mucho mejor, ¿no? Y además, pues me va a ayudar a que mantener el rendimiento, porque con un velcro al ser más ancho, pues cuando yo aprieto ese velcro va a ser mucho más difícil que llegue a que llegue perdón, a que llegue a dañar ahí algo, ¿no? A que llegue a dañar ahí algún cable, a que llegue a apretar estos cables y que afectemos estos tres factores que estuvimos viendo. Entonces, pues es un punto bien importante. Y además, pues como les dije, la cuestión estética es la que aquí me van a ayudar muchísimo utilizar los velcros, ¿no? Y la verdad es que la cuestión estética es un punto súper, súper importante para el cliente final. El cliente final es el que va a decir, oye, Rodrigo, te quedó muy bien o no te quedó tan bien o qué es lo que está pasando. Pero la verdad es que pues siempre mantener una buena estética pues es como mantener nuestra carta de presentación, ¿no? Muchas veces yo pregunto en los cursos de certificación qué prefieren, que se vea bonito o que funcione bien, ¿no? Y es una pregunta pues bastante absurda si lo queremos ver de esa manera, porque pues bueno, ¿quién no quisiera que funcionara bien? Pero también ¿quién no quisiera que se viera bonita la instalación, ¿no? Entonces yo creo que son puntos que obviamente tienen que ir pues muy de la mano, ¿vale? Mantener una buena instalación, pero también mantener una estética muy buena. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros mantenemos una instalación impecable, o sea, que la instalación, el sistema está funcionando así lo mejor que se puede, no puede estar trabajando mejor el sistema. Pero mis cables están hechos unas marañas y están todos mal, ni están peinados, ni están arreglados, en fin. ¿Qué es lo que va a decir el cliente? Aunque el sistema esté, como les dije, aunque el sistema esté funcionando a la perfección, la percepción del cliente va a ser, la persona que me hizo esto no sabe hacerlo y está mal.
¿Están de acuerdo? Entonces, por eso la cuestión de estética es un punto tan importante, porque al final es la carta de presentación de todos nosotros. ¿Ok? Placas a ras de piso. Muchas veces hemos visto que, ay, perdón, muchas veces hemos visto que utilizamos ese tipo de placas, ¿verdad? Ese tipo de placas a ras de suelo, y estas son placas pues, que van normalmente en la pared. Entonces, realmente para utilizarlas a ras del suelo, pues están mal. ¿Ok? Lo correcto sería este tipo de plaquitas que le llamamos patita de mula, y son plaquitas pues que bueno, se pueden esconder, algunas son incluso impermeables, soportan el agua, la gente pues está en el suelo, pues ya saben, la trapeada o esas cosas, se puede caer el agua. Entonces, muchas pueden soportar todas esas cosas, ¿no? Se pueden esconder, son mucho más visibles para la gente, entonces eso hace que la gente no se llegue a tropezar con ellas. En fin, estas son las que están permitidas y estas no están permitidas para ras de suelo. ¿Ok? Fíjense. Ahora, el uso de cóndules. ¿Quién de ustedes ha utilizado cóndules en la instalación? Porque déjenme decirles que el uso de cóndules realmente está prohibido para algo certificado, ¿no? ¿Por qué está prohibido? Porque el cóndul, obviamente, el radio de curvatura que llevaría aquí un cable, pues no sería el adecuado. Entonces, por eso los cóndules no están permitidos, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros los hemos usado y los seguimos usando, pero pues digo, como tal, bajo estándar no están permitidos. ¿Ok? Entonces, bueno, para que ustedes lo consideren, ¿no? Y obviamente yo sé que, bueno, Rodrigo puede sonar un poco exagerado, porque si le meto uno más grande, pues ya se va a mantener el radio de curvatura. Yo sé que ahí sí, pero pues realmente eso no es cuestión nuestra, realmente, como les dije, es cuestión de estándares y normas, ¿no? Que vienen así. Y fíjense otro punto bien importante, que la verdad es que es algo que yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho, ¿no? El cambio de dirección no se debe hacer por medio de un registro. Y entonces, esto es donde tenemos aquí este gran tache, pues normalmente aquí nos venimos con el cable y nos desplazamos hacia la derecha y hacemos el cambio de dirección. Y esto no está permitido, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué pasa con el radio de curvatura de mi cable? Pues se va a ver aquí, eh, pues va a estar como comprometido, ¿verdad? Porque no va a estar manteniendo un buen radio de curvatura. Y en cambio, si lo hacemos así, a través de un codo, se pone el registro y después del registro tenemos que salir con un codo, ¿verdad? Para hacer esta esquina. Entonces, bueno, así es como se debería hacer realmente un radio de curvatura. Y como les dije, todo esto que estamos viendo no son cosas que yo me haya inventado, que esté aquí aventándoles ahora sí que el verbo, ¿verdad? No, son cosas que todas estas las hemos tomado y bueno, pues es lo que vemos día a día, ¿no? La cuestión de normas y estándares. Y bueno, ahora vamos a pasar ya por último a unas cuantas imágenes que les quiero mostrar de instalaciones que pues no han estado bien, ¿no? Nada más para que las tengan en cuenta, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, este cable, pues, esto es parte de la canalización. La canalización es la parte importante del cable. Y la canalización es para que el cable esté protegida en todo momento, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte pues estaría completamente mal, ¿no? Un cable expuesto y luego entrando por una orilla que no es la que corresponde del registro. Entonces, pues, aquí ya ni les digo, ¿no? Realmente estas imágenes hablan por sí solas. El radio de curvatura de los cables obviamente está mal. Las etiquetas, esta instalación, las etiquetas se cayeron después de días porque las etiquetas que utilizaron pues no tenían un pegamento bueno y obviamente se empezaban a caer, ¿no? Se empezaban a caer. Eh, los registros, pues bueno, aquí nada más obviamente utilizar los registros el tamaño del registro de acuerdo al tubo que debe hacer y pensar también en soluciones, ¿no? Aquí tal vez en lugar de quitarle el chiqueador de metal, pues, si hubiéramos tenido también la herramienta, pues se le hace tal vez el hoyo a la medida del tubo para que el tubo pudiera adaptarse bien, ¿no? Obviamente aquí pues también está mal lo de cambios de dirección a través del registro, en fin. Radio de curvatura, los hinchos que están literalmente ahorcando los cables, ¿verdad? Pero para que quede bien peinadito, para que no se mueva, ¿no? Pero bueno, aquí estamos solamente arriesgando el buen funcionamiento del cable. Cuestión de estética, ¿verdad? Que como les comentaba, pues es sumamente importante. Procedimientos de instalación. Este es un panel de fibra óptica y este enlace que trae aquí abajo lo dejamos aquí, lo dejaron afuera y este enlace pues tuvo que haber quedado dentro de mi gabinetito porque pues aquí, ¿qué pasa con estos hilos de fibra? Pues están completamente expuestos, ¿verdad? Entonces, y esto fue porque no siguieron el procedimiento de instalación. Que funcionaba, pero de que estaba bien instalado, obviamente no estaba bien instalado, ¿no? Las canaletas, no está prohibido usar las canaletas, no está prohibido usar canaletas, pero deben de llevar también sus accesorios adecuados, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto estaba en una losa, ¿no? En el techo. Obviamente, pues imagínense, la caja de registro, pues aquí no era una caja una caja
que sea para exterior, porque hay cajas que son para exterior, EPS, que traen empaques de goma, etcétera, etcétera, para que no entre el agua. El cambio de dirección, pues también ya les digo, el máximo del 40%, obviamente aquí está muy por encima de ese número, el uso de un cóndulo que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿no? Otro punto bien importante es que perforaron aquí en la losa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si perforamos en la losa? Bueno, pues ahí podemos tener un tema muy importante con la humedad. Entonces, ojo, esto hay que evitarlo siempre, ¿no? Pues, ¿qué más? Aquí hay muchísimos, muchísimos otros errores, ¿no? Pero bueno. Entonces, imagínense, aquí llueve y ¿qué es lo que va a pasar con el agua? Pues se va a meter aquí al registro, se va a meter al tubo, se va a encharcar, en fin, en fin. Esto es algo que está, pues mal, ¿no? Esta charola, y como vieron, pues está agarrada con un alambrito que encontraron, yo creo que había al lado y tirado, y agarraron la charola con un alambrito, y además el otro estaba como a 5 metros, no sé, entonces, pues esta charola obviamente estaba muy mal, pues, sujetada, ¿no? Bueno, por ejemplo, este panel que hicieron, este panel lo montaron, híjole, no traemos los tornillos, pues ponle unos hinchos y ya mañana venimos a poner los tornillos. Ok, acuérdense que lo que pensamos que va a ser momentáneo siempre se vuelve permanente. Entonces, pues ojo aquí con esta parte de los tornillos. Y otro punto bien importante, tocas todos mis paneles, mis gabinetes, todo, prácticamente todo eso viene ya con sus tornillerías. Entonces, digo, la verdad es para que ustedes no se los pongan, pues ya sería porque de plano no quisieron, porque absolutamente todos mis productos traen sus accesorios, ¿no? La mayoría de ellos. La holgura, la cuestión de la holgura está permitida, está prohibida, realmente pues no está prohibida, entonces pues, lo podemos hacer, pero la holgura pues yo les recomendaría que aquí pues la holgura la dejaron afuera del gabinete, y aquí pues imagínense, rompemos esta fibra y qué es lo que pasaría, ¿no? La holgura debe de quedar siempre pues en una parte que esté protegida también. El radio de curvatura, aquí cuando metemos en algún registro ya mis contactos, pues eso es algo que pasa muy a menudo. Esta canaleta, ¿verdad? Que la colgaron aquí como si fuera tubo y le pusieron efecto de cascada para mantener el ruido de curvatura del cable. Y la cerramos con la cinta de aislar, ¿verdad? Para que no se nos abra, ¿no? Obviamente es algo que está muy mal. Ajá, muy mal. Obviamente aquí el 40%, pues bueno, aquí sí, ¿no? Aquí sí está como el 200% que hace rato me decían de la charola, aquí está igual, ¿no? Como un 200 o 300%. Y además, ¿qué pasa? Salimos del registro hacia un canaleta. Hay accesorios que sirven también para ir de tubería hacia canaleta. No son muy comunes encontrarlos, pero sí los hay y existen, ¿no? Entonces, pues sería lo adecuado, ¿no? Así como hay de tubería para ir a charola. ¿Ok? Entonces, bueno, y todos los registros solamente pues, tienen que ir con tapas, pero pues aquí imagínense, era imposible ponerle una tapa, ¿no? Solo que fuera como tipo domo o algo así, porque si no iba a estar muy complicado. Fíjense, el uso de los monitores, de los accesorios, pues aquí no está, ¿verdad? Y nada más agarramos el cablecito y le pusimos un cincho para ponerlo. Este cablecito, ¿cómo se llama, verdad? Bueno, es una tubería metálica flexible, ¿no? Pero conocemos como licuatae, ¿no? Muchas veces. Este uso de este tubo es permitido, no está permitido. En la realidad es que este tubo metálico flexible, el tubo metálico flexible está permitido, pero solamente podemos utilizar hasta 6 metros a lo largo de esos 100 metros. ¿Ok? Entonces, un canal que mira 100 metros, pues a lo mucho 6 de esos 100 metros podemos meter este tipo de tubería, ¿ok? Tubería metálica flexible y obviamente con todos sus accesorios, ¿vale? Pero si es tubería plástica flexible, ahí sí está completamente prohibido, ¿ok? Plástica flexible, completamente prohibido, ¿vale? Y bueno, una de las ventajas de certificarse con nosotros es que, bueno, pueden ofrecer realmente al cliente final un sistema certificado. Todos mis sistemas certificados tienen una garantía por 25 años, ¿verdad? Que emitimos tanto nosotros de Belden como ustedes integradores, y se lo emitimos a nuestro cliente. Entonces, aquí pues digamos que ya vamos a ir de la mano para que ustedes puedan ofrecer una instalación certificada, como nosotros apoyarlos obviamente en todo, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que, bueno, ya se meten aquí a tanto rollo, pero realmente una instalación pues le da la certidumbre al usuario final de que su instalación va a tener un respaldo, tanto de ustedes como integradores, como nosotros, que somos los fabricantes de lo que ustedes instalaron, ¿no? Y obviamente todo lleva una documentación integrada, ¿no? Una documentación completa con su diploma, con la certificación por escrito y firmada por Belden, ¿no? Entonces, pues es una de las garantías, de las ventajas, perdón, que podemos tener con esta certificación. Si alguien tiene alguna duda y quiere informes de la certificación, con mucho gusto Pablo
Pablo los puede canalizar, ya una vez que él vea ese tema, pues los puede canalizar con nosotros, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que les haya servido más que nada esto de mucho, ¿verdad? Que sea de gran utilidad para todos ustedes, que eso es lo que se busca con estos webinars. En verdad, gracias a todos ustedes. Si alguien tiene alguna duda, pues podría mandármela a mi correo si es algo más específico, rodrigo.mendez@belden.com. Podría escribirme ahorita por el chat o podría abrir su micrófono incluso, si alguien tuviera alguna duda de algo, con toda confianza. Y si no, pues los que no, pues ya nos podemos retirar también, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes y que pasen muy buen día, muy buen jueves. Hasta luego y gracias. Y gracias de nuevo a Representaciones de Audio por brindarnos este pequeño espacio para llegar a ustedes. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora sí, como dice Rodrigo, cualquier pregunta que tengan o comentarios sobre la marca o sus proyectos, con mucho gusto, tanto Rodrigo o un servidor, podemos ayudarles en sus proyectos, que es algo importante que Representaciones de Audio les da precisamente para que sus proyectos puedan ser mucho más grandes y podamos llegar mucho más lejos, ¿no? Con la marca. Rodrigo, pues, de nuevo, muchas gracias. También atentos a a nuevas fechas también de webinars de otros temas que futuramente le estaremos llegando por el mismo medio con una invitación de representaciones de audio para que también se escriban y puedan acompañarnos en esas futuras fechas. Sí, Gerardo, les vamos a compartir la presentación sin ningún problema. Como le comentaba hace rato, vamos a mandar un link a nuestra página de YouTube de representaciones de audio, el cual les mandará a este webinar y también les podremos compartir la presentación para que ustedes puedan ver mucho más a detalle cada información que explicó Rodrigo el día de hoy y la tengan a la mano cuando ustedes necesiten hacer cualquier cálculo, cualquier eh, consulta, ¿no? de todo su proyecto. Eh, entonces, bueno, si alguien que tenga una pregunta, una duda para Rodrigo o para mí, estamos para apoyarlos. Y bueno, si no hay preguntas o comentarios, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperen el correo con el link y le compartir lo que es la presentación. Y cualquier duda, quedamos al pendiente. Rodrigo, muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, Pablo. Excelente día a todos. Hasta luego.